Buenos días, mis compañeros, mis amigos, toda la gente que le interesan los temas forenses. Este es mi canal Psicología Criminal y Psicología Forense. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy interesante, que es el caso de la muerte de Nancy Anderson en Hawái, y caso que fue resuelto 50 años después. Pues es espectacular el hecho de que este caso haya sido resuelto 50 años después, y además de esto, la técnica que se utilizó para encontrar al responsable del caso. Si lo pueden ver, está en Netflix. Búsquenlo, se llama algo así como Muerte en Hawái, es una serie. Y el caso de Anderson es está en Netflix, es un capítulo completo, es muy espectacular, mírenlo porque es muy interesante. Bueno, voy aquí con mi madrecita, vamos para el centro de Bogotá, que hay una exposición de arte. Entonces qué chévere, porque en Bogotá están pasando muchas cosas a nivel artístico y en Colombia muchas cosas a nivel político muy espectaculares. Bueno, no voy a hablar de eso porque no me voy a meter en camisa de 11 varas, además de eso porque es otro tema diferente. Concentrémonos con lo de hoy. Por favor, si pueden buscar el caso de Nancy Anderson, búsquenlo. Resulta que esta fue una chica de aproximadamente, ella tenía creo que 19 años en el momento en el que la asesinaron. Ella estaba en Hawái viviendo. Ella pertenecía a una familia muy numerosa. Ella era la hija mayor de entre las hijas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Resulta que el papá, la familia era muy hermosa, muy unida, eran bastantes miembros de la familia, eran como 7, 8 hermanos, algo así. Y pues el papá era la cabeza del hogar. El papá murió en un accidente en su trabajo, y esto pues afectó especialmente a Nancy, porque Nancy tenía una relación muy cercana con su papá. Entonces digamos que ese fue un punto de quiebre en la vida de Nancy, ¿no? Después de estar viviendo en Estados Unidos, ella se trasladó a Hawái a vivir como para empezar su vida independiente. Empezó a estudiar en la universidad allí, hasta que desafortunadamente un día se cruzó con una persona que se llama que se llamaba, porque ya murió también, Tudor Chirila, que era el asesino. Resulta que no se sabe cómo se conocieron. Él debió verla a ella en algún momento, y la siguió hasta el apartamento donde ella vivía con otras roommates. Tenía una roomie con la cual vivía. Entonces el tipo la siguió al apartamento y la asesinó. Parece que eh, la asesinó a puñaladas, ¿no? Fueron más de 60 puñaladas lo que recibió Nancy, la forma de muerte. Bueno, otra cosa que quiero aclarar, yo no hago diagnósticos de psicología forense ni de psicología clínica. Conozco del tema de psicología forense y de psicología clínica porque estoy estudiando una carrera profesional en investigación de ciencias forenses y criminalística. Esa es mi carrera, y por eso es que estoy metida en este tema de las ciencias forenses. Pero en este canal no se hacen diagnósticos, estamos especulando y estamos lanzando teorías. Eso por la parte legal, ¿no? Toca, ustedes ya saben que toca cubrirse en salud todas las veces. ¿Sí o no? Bueno, y conozco harto del tema pues por mi carrera, obviamente, y mis intereses personales, que desde hace mucho tiempo están ubicados en la psicología forense, y todo el área de la criminalística y la criminología. ¿Listo? Bueno, volviendo al caso, ¿qué sucedió? Resulta que la familia empezó una búsqueda frenética del asesino de esta persona, de Nancy Anderson, pues porque obviamente el asesinato fue brutal. Fue asesinada en forma violenta y no se tenía ni siquiera registro de quién había sido. Un posible sospechoso era el novio, pero el novio fue descartado por la policía de Hawái en las primeras etapas de la investigación.
Y lo mismo que dos vendedores ambulantes que habían estado hablando con Nancy ese mismo día, también se descartaron del caso, pues no se encontró vínculo de ADN de ellos en la escena del crimen y no se encontró vínculo de nadie más, a excepción de una toalla ensangrentada que se encontró en la escalera de la salida del edificio, en el cual se pudo recolectar un perfil de ADN de una víctima, de un agresor masculino. Perdón por lo eso, ¿no? Se alcanzó a recolectar ADN del agresor masculino. ¿Qué sucedió después? La familia siguió presionando a las autoridades de Hawái para que pudieran adelantar la investigación, pero no se pudo recopilar un perfil completo porque había una muestra de ADN de un masculino, pero no tenían método para contrastar, no había una prueba, no había una muestra para contrastar, ¿cierto? Porque esta persona no estaba en los registros delictivos de la policía de Hawái, ni tampoco en la de Estados Unidos, no estaba ingresado en el sistema. Entonces, ¿qué sucedió? Después de mucho tiempo, la familia se cansó de esperar resultados en la investigación y un día un hermano de Nancy estaba viendo un informe sobre un laboratorio de genealogía genética. Dijo, bueno, vamos a probar con esto suena interesante. Pues resulta que por ahí sí era, porque por ahí pudieron llegar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos le mandaron la muestra de ADN a este laboratorio que se llama, creo que Othram Genetics. Es un laboratorio de Estados Unidos que trabaja la genealogía genética. ¿Qué es? Contrastación de muestras de ADN con un perfil de la genealogía familiar de esta persona. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace? Buscar un perfil genealógico de la persona armado por un científico, por un estudioso del tema, en el cual puede determinar de qué etnia es la persona, cuántos años tiene, sus ancestros, de qué países o de qué regiones vienen. Por lo tanto, cómo puede ser el color de su piel, de sus ojos, de su pelo, cuál puede ser su complexión. Se arma como un retrato con toda esa información. ¿Listo? Del estudio genealógico de esta persona, del sospechoso. Resulta que la dueña del laboratorio, la científica que es dueña del laboratorio, armó un perfil genealógico de esta persona en el cual se dio cuenta que esta persona era originario de Yugoslavia y los ancestros eran también italianos y rumanos. Pues resulta que ella identificó cuál era la región de donde era más o menos esta persona y por apellidos empezó a buscar apellidos que le sonaran originarios de esta zona. Se consiguió la guía telefónica de Hawái, la consiguió por internet en el año en que Nancy fue asesinada y empezó a buscar y dijo, no, pues si es un extranjero no puede ser muy difícil de encontrar un extranjero en Hawái que tenga estas características. Ya ella tenía o pudo obtener un retrato de la persona con las características físicas que presumía que tenía esta persona y armó el retrato. Lo dibujó, dijo, esta persona es más o menos así. Toda esa información la pueden ver en Netflix, en el capítulo de la muerte de Nancy Anderson. Búsquenlo porque el retrato es espectacular, ya que es casi idéntico a la persona que se encontró que era el asesino de Nancy Anderson después de 50 años. Entonces esta científica encontró un posible apellido que le sonó originario de por allá de Yugoslavia, con ancestros de Rumania y con ancestros italianos, y el apellido era Chirila. Entonces ella lo identificó en el phone book
en la guía telefónica de Hawái de esos años. ¿Y qué sucedió? Pues que empezó a hacerle el seguimiento a esta persona y empezó a buscar información eh, sobre este sospechoso en internet, y que encontró que el tipo era abogado, pero era todo un delincuente. Se había visto envuelto en una cantidad de hechos delictivos en Estados Unidos, en Las Vegas. Había pertenecido a un culto en el cual había robado dinero de esta iglesia. Tenía denuncias por maltrato intrafamiliar, denuncias por estafa, abogado, ¿no? Y en algún momento había ocupado un puesto importante en Las Vegas. Estaba aspirando a la política y había sido hasta juez. El tipo era todo un psicópata, todo un delincuente de cuello blanco. Y resulta que como ya tenían un perfil criminológico de la persona, pues porque presentaba rasgos sociopáticos, la científica decidió hablar con el hijo del señor Chirila. Cuando lo contactaron al hijo después de tanto tiempo, de tantos años, pues casi 50 años, el hijo lo primero que dijo: ustedes me están buscando por mi papá, ¿cierto? Le dijo a los oficiales de policía que lo contactaron: sí, señor, lo estamos buscando por su papá. Entonces, obviamente, pues ahí el hijo empezó a contarles que ellos no se hablaban con el papá, pues porque el papá era una persona despreciable, entre comillas. Ellos habían retirado su contacto con el papá, habían cortado el contacto con él porque nunca pasó pensión alimenticia para ellos, nunca fue responsable, los abandonó, en fin. El tipo ya empezó a mostrar sus rasgos desde ahí. Bueno, lo interesante del caso es que lograron obtener el perfil de ADN del hijo de este señor Chirila y lo compararon con el de la toalla que tenían. Sí se acuerdan que cuando iniciamos el relato del caso les dije que la toalla que se encontró en las escaleras finales del edificio por donde el tipo escapó tenía rastros de ADN. Pues sí, señores, que la prueba se conservó, la muestra, y se cotejó con el hijo del señor Chirila y, oh sorpresa, había una coincidencia. Después de tantos años, el tipo estaba viviendo no me acuerdo si fue, creo que en Miami. Estaba viviendo en Florida, perdón. Y los policías llegaron a apresarlo al tipo. Y el tipo en ningún momento expresó sorpresa, ¿no? El tipo parece que sabía que lo estaban buscando. Entonces en ningún momento dijo, que esa es otra característica de la gente culpable: cuando la atrapan nunca preguntan: pero ¿por qué me buscan? Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo así? ¿Por qué me están buscando? ¿De qué me acusan? ¿Esto de qué es? ¿Qué implica? Yo soy inocente, yo no hice esto. El tipo no dijo ni mu. Y era como si el tipo estuviera o supiera que habían llegado por él. Entonces obviamente pues los policías llegaron y le dijeron: bueno, señor, lo estamos buscando, lo vamos a detener por un caso que se dio hace más de 50 años en Hawái, el asesinato de la chica Anderson, Nancy Anderson. Y pues obviamente esto fue lo que sucedió. El tipo lo apresaron porque dio la coincidencia de el ADN. Pero no hubieran podido llegar a él sin la intervención de la genealogía, ¿cierto? Entonces fue la combinación de las dos técnicas.
me parece muy chévere porque pues imagínense la ciencia, es que la ciencia es una cosa maravillosa y todos los aportes que da, todo lo que nos ha brindado el desarrollo de la civilización y la evolución de nuestra civilización se ha dado en base a la especialización de la ciencia, ¿verdad? Y a la aplicación de la ciencia en todos los campos del saber. Entonces fíjense cómo en la criminología, en la criminalística, en la resolución de los casos juega un papel fundamental y sobre todo pues nosotros ya sabemos, ¿no? Los que estamos metidos en este tema sabemos que el ADN es la piedra angular de la investigación científica. Si usted no encuentra o no logra vincular a un presunto sospechoso con una escena de un crimen desde la parte de las pruebas de ADN, no tiene prácticamente nada. Así es como se resuelven la mayoría de los casos que hemos visto en Estados Unidos, los casos de estudio en Estados Unidos, y ya pues ese conocimiento se comparte con Colombia, ¿no? Ya eso ya se maneja de esta manera en Colombia, ¿no? Menos mal. Pues porque si usted le presenta un caso a un juez, no es lo mismo que usted presente evidencia circunstancial a que usted presente evidencia física de contrastación, como lo es los pelos, las uñas, la piel, la sangre, el ADN, semen, bueno, en fin, fluidos encontrados en las escenas de los crímenes. Entonces, y además de eso, pues otra cosa fascinante de este caso es que la familia nunca se rindió después de 50 años, nunca se rindieron en cuanto a dar justicia para Nancy Anderson, a encontrar la justicia para ella, porque el asesino fue capturado, en efecto, el señor Tudor Chirila fue capturado y lo que pasa es que el tipo, como era psicópata, pues no aceptó la verdad, porque viven en un mundo paralelo, estas personas, no aceptó la verdad e hizo una huelga de hambre y se suicidó. Porque él consideraba que era una pobre palomita inocente y no asumió nunca la responsabilidad por lo que hizo. Entonces, pues maravilloso ver cómo la voluntad humana puede lograr todo y apoyados pues por la investigación y por la ciencia, maravilloso esto. Los invito entonces a que vean el caso de Nancy Anderson y por favor escríbanme, ya publiqué 2 videos, quiero feedbacks. La idea es salir a grabar en partes diferentes, más bonitas, más dinámicas, tener invitados, gente que esté dedicada a la investigación criminal, a la criminología y a la psicología forense. Me encantaría. Gracias.